Sé que Dios quiere hablarnos, Dios quiere esta mañana confrontarnos con su palabra. Y han habido algunas pruebas, algunas adversidades en este tiempo. Pero todos aquellos que somos hijos de Dios estamos confiados y seguros en que Dios tiene el control. Y el domingo pasado empecé esta serie de las pruebas, de los problemas, de las situaciones que vivimos. Y quiero continuar acerca de que nosotros como hijos de Dios debemos aprender a adorar a Dios en medio de las adversidades. Debemos aprender a levantar nuestra voz en clamor, en oración, en ruego, en alabanza, en adoración, en medio de situaciones difíciles que vivimos. Tal vez tú hoy estás pasando una prueba. Tal vez tú hoy estás pasando alguna adversidad, tal vez hoy estés pasando algún problema que no sepas cómo solucionar. Tal vez la angustia te ha visitado, tal vez el temor, tal vez la preocupación, el miedo, tantas situaciones que vienen a nuestra vida cuando somos probados. Pero hoy yo quiero hablarte a través de la palabra de Dios, lo que el Señor está diciendo en este tiempo, lo que Dios está hablando en su palabra bendita a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Mire, amado hermano, es inminente, el Señor viene pronto. Yo no sé si usted ha estado poniendo atención a los acontecimientos que han estado pasando. El Señor viene pronto, esto fue profetizado hace cientos de años. Él viene pronto por su iglesia. Solo quiero ponerle un pequeño ejemplo. Le aseguro que muchas personas que hoy no tienen temor de Dios están en muchos lugares disfrutando, tal vez en restaurantes, en lugares compartiendo, y las iglesias cerradas. Y el nombre de Dios no ha estado siendo levantado desde los altares de las congregaciones. Yo no sé si usted logra ver eso. Es que lo que pasa es que nos encuadraron en una manera religiosa de ser cultos. Pero si usted pudiera y yo pudiéramos entender el poder que la iglesia tiene en estos tiempos, que cuando adoradores se levantan en medio de tanta maldad, en medio de tantas atmósferas malas que se están viviendo, pero domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, iglesias se reúnen a adorar a Dios, a exaltar su nombre. Las tinieblas tienen que retroceder cuando hay un pueblo que adora. Y el enemigo lo sabe muy bien, y por esa razón quiso tratar de venir a atacar el ministerio de alabanza de esta casa. Pero él está vencido, él fue vencido en la cruz del Calvario. Y este ministerio de alabanza, de Ministerios Kadash, se levantará aún con mucho más poder, con mucha más unción de la que hubo antes, porque ese es un nuevo tiempo que el Señor tiene para tu vida. Y estamos siendo probados. Como hijos de Dios tenemos que ser probados. Tu fe tiene que ser probada. Pero la realidad es que muchos de nosotros vivimos solo de emociones, de sentimientos. Cuando estamos en medio de una prueba, entra la aflicción, entra el temor, la preocupación, y se nos olvida que Dios está en control y que Él tiene cuidado de sus hijos y que Él prometió no dejarnos y no desampararnos. Por supuesto que hay situaciones tan difíciles que no entiendo por qué Dios las permite. Hace unos cuantos días una persona llegó a pedirnos que oráramos por ellos. Y cuando llegamos a su casa veo 3 pequeños niños. Un niño de 10 años, un niño de 6 años, una niña de 6 años, perdón, y un niño de 4 años. Su papá estaba grave, muriendo en el hospital. Y comienzo a ver cómo los hijos comienzan a llorar, y su esposa y la mamá de este joven llorando porque Dios le diera vida a este muchacho. Y mi corazón se partía y decía: Señor, tú tienes el poder de hacerlo. Tú tienes, Señor, el poder de levantar a los enfermos. Y clamaba y oraba al Señor diciéndole: Padre, por favor, ten misericordia. Ten misericordia de este hombre que hoy se encuentra entre la vida y la muerte. Y orando estábamos cuando llaman y dicen que el joven había fallecido. Y me sentí tan impotente de ver a estos pequeños niños gritar y llorar por su papá.
Y es que tenemos que entender esto, iglesia. Usted y yo no somos Dios. Él es Dios. Él es soberano, Él sabe lo que hace. Y aunque a veces no entendemos el por qué pasan situaciones, aunque a veces no comprendemos cómo Dios puede permitir que eso pase, Él sigue teniendo el control y Él sigue siendo Dios. Usted y yo podemos clamar, podemos ayunar, podemos orar, pero si no es la voluntad de Dios, déjeme decirle, no va a pasar. Por eso usted y yo tenemos que vivir conforme a su bendita voluntad. Tenemos que aprender a vivir bajo esa voluntad que Él tiene para nosotros. Cuando Dios dice, los planes que tengo para ti son de bien y no de mal. Cuando su palabra dice, tengo planes buenos, agradables y perfectos contigo. No solo está hablando de lo que tiene para ti en esta tierra, sino lo que viene después de tu muerte, que es la eternidad eterna con nuestro Señor. Pero las pruebas son instrumentos con las que se pretende demostrar y hacer manifiesta o visible la verdad o falsedad de algo. En medio de las pruebas sale lo que hay en tu corazón. Cuando usted está en un juzgado, para que puedan emitirle un juicio, los que lo están juzgando, las personas que están llevándolo a ese juicio, tienen que tener pruebas en su contra. Yo quiero que me acompañe la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Mi esposa me decía ayer, mire cómo es de irónica la vida. Porque el año pasado pasamos 7 meses con el templo cerrado. Pero Dios no nos dejó y no nos desamparó. Y un año exactamente después nos vuelven a cerrar el templo. Ahora ojo con lo que le voy a decir. Porque si antes de que nos cerraran el templo hace un año, pasó todo este tiempo congregándonos, nos vuelven a cerrar el templo y usted aún sigue sin entender que estamos viviendo tiempos finales, preocúpese. Si usted sigue siendo el mismo que era antes de la pandemia, preocúpese. Amada iglesia, este es un tiempo de refrigerio de parte del Señor para nosotros los cristianos, donde debemos aprender a buscarlo en la intimidad, en su presencia. Tal vez en este momento no, usted puede decir, sí, es que no es lo mismo estar aquí en mi casa que estar en la iglesia. Sí, por supuesto, pero su adoración debe de ser genuina en todo lugar. No solo aquí en la iglesia se danza, usted puede danzar en su casa. Usted puede tirarse al suelo en su casa, adorar al Padre, levantar sus manos y decirle cuánto lo ama. Pero vea lo que dice Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Escuche lo que dice: para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Pero ojo con esa última parte: si habías de guardar o no sus mandamientos. Wow. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. Un pueblo de dura cerviz, un pueblo que vio milagros, un pueblo que vio cómo Dios obró, un pueblo que vio cómo caía maná del cielo, cómo de una roca salía agua, un pueblo que vio al mar abrirse. Pero a pesar de eso, muchos de ellos no creyeron. Y hoy se repite la historia, porque muchos de nosotros hemos visto a Dios obrar en nuestras vidas. Hemos visto cuán fiel ha sido Dios. Hemos visto cuántas veces Dios nos ha rescatado, nos ha librado. Pero aún así no queremos entender. Si tú estás con vida, dedícasela al Señor, ámalo, sírvele con todo tu corazón. No pierdas más el tiempo. No pierdas más el tiempo. Yo lo he dicho en todo este tiempo y no me cansaré de decirlo. Lo que estamos viviendo no se compara a lo que ha de venir. Amado hermano, las cosas no van a mejorar. Las cosas no van a mejorar.
Pero aquellos que son hijos de Dios aprenderán a vivir confiados porque Dios sigue teniendo el control. En medio de la aflicción, ¿qué es lo que sale de nuestro corazón? Sea honesto. ¿Qué es lo que sale de nuestro corazón cuando nos afligimos? Por supuesto, la duda, el temor, la preocupación. Y usted sabe que la duda es lo opuesto a la fe. Yo sé que hoy usted está recibiendo esta palabra, porque cuando hay una preocupación, cuando hay aflicción, cuando hay angustia, no sale la fe a relucir, sale el temor, porque somos humanos. Pero cuando usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo, aún en medio de la angustia, aún en medio del temor, aún en medio de una situación difícil, usted sabe que su Redentor vive, usted sabe que Él es el Señor y que Él tiene el control de su vida. Por eso el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En la prueba, cuando está siendo probado, la prueba produce carácter. Y es en medio de esa prueba que sale de lo que tú estás hecho. En medio de la prueba que tú estés viviendo, saldrá a luz lo que hay en tu corazón. En algún momento de nuestro matrimonio con mi esposa, pasamos una situación muy difícil cuando empezamos el ministerio. Y yo tengo que dar esto como testimonio del poder de Dios. Recuerdo que en una de esas ocasiones estábamos pasando una situación económica muy difícil y yo le dije a mi esposa: mi amor, voy a ir a empeñar el anillo de bodas que tengo. Y recuerdo que lo llevé y el Espíritu Santo me hablaba a mi corazón cuando estaba ahí: no lo hagas. Y cuando doy el anillo de matrimonio para que me lo dijeran cuánto me daban por él, la persona que me atiende me dice: su anillo es de oro. Y yo le digo: por supuesto que es de oro, o al menos así me lo vendieron, ¿verdad? Cuando me casé. Y entonces me dice la señorita: vamos a probar si de verdad es de oro. ¿Y sabe qué pasó? Agarró un ácido, le puso unas gotas al anillo y el anillo sacó humo. Y yo dije: ya me arruinaron mi anillo, ya me estafaron, porque tal vez no era de oro. ¿Y sabe qué hizo? Después de que echó ese líquido, agarró un trapito, limpió el anillo. ¿Y sabe qué pasó? El anillo brillaba más. El anillo brillaba más. No sé si me doy a entender. Es que cuando algo es probado, va a relucir después. Mire, no sé por la prueba que usted hoy está pasando, lo que está viviendo, pero le aseguro que si usted sale aprobado, más adelante usted va a decir: de lo que yo estaba preocupado, de lo que yo estaba afanado, salí aprobado. Me di cuenta que el Señor está conmigo, me he dado cuenta que Dios no me ha dejado y no me ha desamparado. Estoy listo para la siguiente batalla. Por eso dice su palabra que vamos de victoria en victoria. La Biblia dice que seremos probados como el oro fino. En Zacarías capítulo 13 versículo 8 y 9. Escuche lo que dice esta palabra. Es una profecía que se está cumpliendo. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Es necesario que usted y yo seamos probados. Usted está pasando una prueba hoy, siempre se lo he dicho: alégrese, alégrese en el Señor. Mire, cuando hay un pueblo que adora al Señor, dice que el corito, suceden cosas maravillosas. Cuando hay un hombre y una mujer en medio de una prueba, y a pesar de la prueba no se desanima, no se cansa de orar, no se entristece, no se decepciona, sino le dice: Señor, tú estás en control de esto y yo no voy a dejar de adorarte, no importa lo que pase, no importa lo que venga, mi alma tiene sed de ti. Mira esta promesa en 1 de Pedro capítulo 1 verso 6. Mira esta hermosa promesa. 1 de Pedro
capítulo 1, verso 6. Esto se trata de convicciones. Mire, a los soldados, al ejército, les hacen hacer juramentos y votos secretos que no pueden ser revelados. Y en las guerras que han habido, cuando el enemigo ha capturado a soldados, los llevan a torturar. Escuche lo que voy a decir. Les cortan los dedos, les queman las manos, la cara, los brazos, hacen cualquier tipo de atrocidades. Pero ¿sabe algo? Un soldado, un buen soldado, no revela los secretos de su ejército. Un buen soldado prefiere morir antes que ser un desertor o un traidor. ¿Sabe por qué razón? No por lo que siente, sino por las convicciones que hay en su corazón y en su mente, por lo que le enseñaron en el ejército a dar su propia vida por amor a su patria. Si tan solo nosotros los cristianos evangélicos actuáramos de la misma manera, si tan solo nosotros los cristianos en tiempos de pruebas, en tiempos de adversidades, aprendiéramos a permanecer, y aunque nos hagan, y aunque nos digan, y aunque duela, permanece. Tú eres un soldado de Jesucristo. Vea lo que dice 1 de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Estamos pasando tiempos de pruebas. Estamos viviendo un tiempo de diversas pruebas, y muchas familias aún de Ministerios Kadash están pasando pruebas. Dice su palabra, alégrese, porque esto es por un poco tiempo. La prueba ya pasará, vendrán tiempos mejores para los hijos de Dios. Pero usted tiene que entender esto, que cuando usted está siendo probado, lo que está siendo revelado es lo que hay en su corazón. Hay duda, hay angustia, hay temor, o hay fe en tu corazón en medio de la adversidad. ¿Qué es lo que está siendo revelado en medio de la prueba? Es tu fe. Es en donde está tu confianza. Es quién es tu Señor. En medio de la prueba, alaba a Dios. En medio de lo que estés viviendo, adóralo y dile, Señor, yo te seguiré adorando todos los días de mi vida, aunque no entienda lo que estoy viviendo. Porque Él dice el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué es lo que realmente está siendo probado entonces? Es tu fe. ¿En dónde está tu fe? ¿En dónde está tu confianza? ¿En dónde está puesta tu mirada? ¿Pero fe en qué, pastor? En la bendita palabra de Dios. En este hermoso libro que nos dejó, aquí están sus promesas. Recuérdese de Deuteronomio capítulo 8, verso 2, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Es que cuando estás siendo probado, tú tienes que tener fe de lo que la Biblia dice y lo que Él dejó establecido para nosotros como hijos de Dios. En una prueba grande, lo primero que te va a atacar es que va a venir la desesperación, va a venir la depresión, va a venir la angustia, va a venir el temor. Eso es lo que el enemigo te quiere hacer creer. Pero cuando tú estás lleno de fe, tú te vas a levantar y decir, Señor, esta palabra a mí me mantiene con vida. Esta bendita palabra es la que yo creo y me aferro a esa palabra, Señor. Es que su palabra, es su palabra la que tiene poder. Es su palabra la que da sanidad. Es su palabra la que da provisión. Es su palabra. Pero ojo con esto, y no se confunda, porque muchas veces creemos que Dios pone pruebas a nuestra vida y estamos totalmente equivocados. Muchas veces solamente estamos viviendo consecuencias de lo que hicimos mal antes y le echamos la culpa a Dios por lo que hoy estamos viviendo.
sin entender que estamos viviendo nuestras propias consecuencias de cosas que nosotros mismos hicimos. Una prueba va a edificar tu carácter y te va a hacer íntegro. Si hay convicción en tu corazón, una prueba no te va a mover. Una prueba te va a hacer más fuerte. No sé lo que hoy estás pasando, lo que estás viviendo, pero si hoy estás en medio de una prueba, créele al Señor por su palabra y sus promesas, y te hará su nombre una mujer más fuerte en el nombre de Jesús. Mire, cuando usted está pasando en medio de una prueba difícil, no es fácil levantar tus manos, no es fácil orar, no es fácil adorar a Dios. Al contrario, usted va a entrar en desánimo. Le va a costar orarle a Dios. Usted va a decir: Señor, pero si ya te oré y no has hecho nada. Tengo tantos días, Señor, con este problema y tú no has solucionado nada. Oh, alma mía, alaba al Señor. Aún en medio de mis adversidades, yo no me dejaré entristecer, ni deprimir, ni preocupar por lo que este mundo pueda hacer o quiera hacer. Mi alma se gloriará en ti, Jesús. Y quiero ir terminando con esto. Hechos capítulo 16, verso 16. Usted sabe la historia, pero quiero leérsela rápidamente. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ponga atención a esto, porque dice la Biblia que Pablo y Silas estaban en ese lugar, y esta mujer endemoniada comienza a molestarlos y a colmarle la paciencia. Y en un momento Pablo ora por ella, el demonio sale huyendo. Pablo hizo algo correcto. Le trajo libertad a una persona endemoniada, y por eso terminó en la cárcel. Es que mire, lo que es correcto es correcto. Y usted y yo tenemos que aprender a ser correctos. Aunque el mundo diga una cosa, usted aprende a vivir en integridad conforme a su palabra. Pero ponga atención a lo que pasa, porque después de que Pablo y Silas hacen esto, la gente se alborota, la gente comienza a pensar un montón de cosas, y lo que hacen es azotarlos y meterlos presos. ¿Se imagina cómo se sintió Pablo en ese momento? ¿Usted cree que Pablo comenzó a decir: Señor, qué injusto eres? Si mira, yo te estoy sirviendo, si yo estoy haciendo bien las cosas, es más que orar por un enfermo, y mira lo que me pasa. Me rasgaron la espalda, la tengo reventada de tanto látigo, Señor, y ahora me tienes aquí preso en este desagüe. Qué olores más horribles, qué oscuridad en lo más profundo, Señor, aquí es. ¿Usted cree que Pablo habló así? ¿Usted cree que Pablo y Silas se dejaron dominar por lo que estaban viviendo, lo que estaba pasando? No, amado hermano, estos hombres estaban llenos del poder de Dios. Estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo. Ahí no les importaba nada ni nadie. Ellos lo que querían era predicar la bendita palabra de Dios, porque la unción del Espíritu Santo estaba con ellos y sobre ellos. Y no importaba lo que pudieran hacerle a su cuerpo, su alma estaba llena de fortaleza del Espíritu de Dios, y alababan a Dios. Escuche lo que dice el verso 25. Pero a medianoche,
orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Es que qué diferencia hay cuando un hombre y una mujer de Dios se levantan y adoran a Dios. Las tinieblas tienen que retroceder. Las dudas, las aflicciones tienen que irse, porque cuando hay un hombre y una mujer de Dios que adora a Dios, cosas sorprendentes pasan. Pero la verdad es que en este tiempo vivimos una falsedad, una apariencia. Isaías 29:13 dice tu palabra. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Yo le digo al Señor: Padre, que en Ministerios Kadash esté la gente que quiera estar y que te sirva porque te aman, no porque se los impongamos. Porque yo creo con todo mi corazón que en esta casa debe haber gente que ama a Dios con todo su corazón y que quiere servirle porque lo ama. Es que es a través de ese amor genuino que tú tengas con el Señor que las cosas van a suceder. Y volvamos a Hechos 16:26. ¿Qué tú estás viviendo hoy? ¿Qué problema estás atravesando? ¿Sabe qué lo invito yo a que haga? Tal vez usted tiene una voz muy desentonada, ¿verdad? Y en vez de ser de bendición, los vecinos le van a ir a tocar la puerta que no esté cantando. Pero ponga música de adoración en su casa. Póngale el radio ahí volumen y comience a adorar al Señor, y con su corazón genuino levante sus manos y adore a Dios por el problema que esté pasando. Yo le puedo asegurar esto, que si usted lo hace con un corazón sincero, el Espíritu Santo va a estar ahí, lo va a llenar, lo va a tocar, lo va a transformar, lo va a hacer que usted esté tendido en el suelo llorando delante del Señor, pidiéndole a Dios que usted lo necesita a Él, y las cosas van a cambiar. El enemigo nos ha hecho creer que cuando estamos en una prueba, que cuando estamos en una enfermedad, que cuando estamos viviendo algún problema, no tenemos fuerzas para orar. Muchas veces creemos que cuando estamos en pruebas nos cuesta mucho orar, pero Jesús mismo nos enseñó antes de morir en la cruz del Calvario que Él fue a orar al Getsemaní, y aunque sus discípulos lo dejaron solo, su confianza y su fortaleza la encontró en el Padre Celestial. Y después de que Jesús ahora está en la presencia con nuestro Padre Celestial, dice Jesús que antes de irse Él dejó al Consolador, al Espíritu Santo, para que pidamos y para que seamos consolados. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo está con usted. Se siente triste, ore. Se siente acongojado, se siente preocupado, se siente sin fuerzas, levante sus manos y dígale: Padre, te necesito. Espíritu Santo, necesito un toque de ti. Pero hágalo con todo su corazón. Adore a su Padre Celestial y usted verá cómo Dios comienza a obrar de una manera sorprendente. Porque dice la Biblia, y no se lo voy a leer, pero dice la Biblia que después de que Pablo y Silas comienzan a adorar al Señor, comienzan a levantar sus manos, ¿sabe? Tal vez comenzaron a cantar este canto ahí en ese calabozo. No se vaya a asustar por mi voz, pero tal vez comenzaron a decir: todas las cosas van bien a los que aman al Señor. Todas las cosas van bien a los que aman al Señor. Y si algo malo sucediera, es porque viene algo mejor. Pero todas las cosas van bien a los que aman al Señor. Y cuando ellos estaban cantando, dice la Biblia, usted lo puede leer en su casa, dice la Biblia que algo sorprendente pasó. Hubo un terremoto y las puertas de la cárcel fueron abiertas, y esas ataduras que tenían en los pies fueron quitadas.
Es que cuando tú adoras a Dios, aquello que el enemigo ha querido hacer, aquella atadura que él ha querido ponerte, tendrá que ser quitada, porque cuando hay una adoración que va al Padre en medio de tus problemas, oh, cosas sorprendentes pasan, iglesia. Así que deje de quejarse por lo que está viviendo. Deje de vivir angustiado, deje de vivir lleno de temor, deje de vivir lleno de preocupaciones. Y solo dígale: Señor, tu palabra dice en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien a los que te aman a ti, Señor. Y mi corazón y mi alma te ama y te anhela cada día de mi vida. Y usted podrá ver cómo el Señor saldrá a su rescate. Mire, termino con esto. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando nos quejamos, cuando murmuramos, cuando hablamos, lo que estamos haciendo es haciendo basura. Y usted sabe que la basura hiede, apesta. Usted sabe que donde hay basura hay cucarachas, hay ratones, hay ratas. Y se lo voy a decir en manera espiritual: cuando usted comienza a murmurar, a quejarse, a maldecir, lo que está haciendo es llamando demonios. Usted no fue llamado a eso. Usted fue llamado a adorar a su Padre Celestial. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando usted adora a Dios en medio de problemas? Dice la Biblia que es como un perfume con un olor agradable y grato delante de su presencia. Así que la decisión es suya. ¿Acaso su palabra no dice en Juan 16:33: estas cosas te he hablado para que en mí tengas paz? En el mundo podrás tener aflicciones, pero confía, porque yo vencí al mundo. ¿Qué aflicción estás viviendo hoy? ¿Qué preocupación estás pasando hoy? ¿Acaso Él no dice que es tu sanador? ¿Acaso Él no dice que es tu proveedor? ¿Acaso Él no dice que es un restaurador de portillos? Él va a restaurar lo que tenga que restaurar en tu vida, pero tú tienes que poner de tu parte y dejar que Dios haga la obra completa en ti. Primera de Corintios 10:13. Y esa palabra la dejo para que tu corazón haya paz. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Ponga amén ahí, pastor. Pueden ustedes confiar en Dios, que Él no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Las pruebas van a venir, es inevitable, las pruebas van a llegar, pero Dios te dará también la respuesta. Dios te dará la salida en medio de la prueba que estés viviendo. Deja de quejarte, deja de preocuparte y comienza a alabar y adorar su nombre en medio de la prueba que estés viviendo. Y así quiero pedirte que cierres ahí tus ojos para terminar esta mañana y darle gracias a Dios por esa palabra que el Señor nos da. Y ahí con tus ojos cerrados, oh Espíritu Santo, llena cada corazón, Señor, ahí donde están. Tú que me estás viendo, Señor, tú que estás viendo, Señor, el corazón de cada uno de tus hijos hoy, conectados a través de una pantalla, de un televisor, de un celular, mi Dios. Sé que tú has hablado a muchos corazones esta mañana, Señor, y tú que te has detenido a ver esa transmisión, solo confía en el Señor. Solo alaba a tu Señor. Solo clama delante de Él y Él te responderá. Solo aprende a adorarlo en medio de la tormenta. Aprende a exaltarlo en medio de las situaciones difíciles que tengas. Su palabra dice en Salmo 41:1: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Tal vez tú crees que el Señor no contesta tus oraciones. Tal vez tú piensas que Él dejó de escucharte. O tal vez llevas semanas, meses pasando situaciones y dices: Señor, ¿por qué no me contestas? La clave está en la paciencia.
La clave está en saber esperar. La clave está en entender que Él no es hombre ni hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. La clave está en tener tu confianza puesta en Él a pesar de las adversidades. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre una peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Padre, gracias. Gracias por hablar a nuestras vidas esta mañana. Gracias por cada persona, Señor, que está viendo esa transmisión. Espíritu Santo, llénalos. Pon en ellos, Señor, cántico nuevo. Pon en ellos el deseo de alabarte y de adorarte, aún en medio, Señor, de su proceso y de su problema. Que sus corazones esta mañana se llenen de fe, pero fe en tu palabra, Señor. Fe en lo que tú has dicho, Señor, para nosotros como hijos. Porque nuestro socorro viene de Jehová de los ejércitos. Y tú estás con cada uno, Señor, de tus hijos, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias. A ti sea toda gloria, toda honra y todo honor. Amén, Jesús. Y amén, Jesús. Gracias, Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús ahí donde estás. Así que, amados de mi Padre, que Dios los bendiga. Muy pronto estaremos congregándonos nuevamente. Mira, el enemigo ha querido venir a robarles a muchos la paz. El enemigo ha querido venir a hacerlos retroceder. Ey, permanece en el Señor, porque Dios tiene grandes cosas que hacer con tu vida. Así que Dios me los bendiga, que tengan una semana muy bendecida en el nombre de Jesús. Y muy pronto estaremos reuniéndonos nuevamente. Muchas bendiciones, un fuerte abrazo a todos. Dios los bendiga. Amén y amén.